Esta acción de altos dividendos ha aumentado el precio un 50% en solo un año. Frontline plc, FRO, una destacada empresa de transporte marítimo, ha experimentado un notable crecimiento en el último año, con un aumento del 50% en el precio de sus acciones y un incremento del 67% en sus dividendos. Este impresionante desempeño se debe a factores clave del mercado del petróleo y gas, así como a decisiones estratégicas que han fortalecido su posición en la industria. La volatilidad del mercado del crudo. Es difícil seguir el ánimo en torno a los precios del crudo. En menos de un día, 3 analistas diferentes de crudo ofrecieron las siguientes opiniones: los precios del petróleo caen debido a la menor demanda de los consumidores en Estados Unidos y los datos de China, los precios del petróleo suben ligeramente debido a las perspectivas de consumo de verano que equilibran los datos negativos de China, y los precios del petróleo suben después de registrar su mejor semana desde abril. Es preferible tener una perspectiva a largo plazo cuando se trata del petróleo crudo. Es una verdad que el mundo seguirá necesitando petróleo y gas natural durante muchos años, incluso con toda la retórica sobre el cambio a fuentes de energía renovables y la neutralidad de carbono para 2050. Además, deben ser transportados por todo el mundo, ya que la mayoría de los países no poseen grandes cantidades de gas y petróleo. La oportunidad en las acciones de transporte marítimo. Por eso, las acciones en transporte marítimo de petróleo y gas, como Frontline plc, FRO, son tan atractivas. Numerosas empresas de transporte marítimo han experimentado un crecimiento significativo debido a los vientos favorables de la industria a corto plazo. Por ejemplo, los incidentes en el Mar Rojo que han obligado a los barcos a tomar rutas más largas han tenido un impacto sustancial en el negocio del transporte marítimo. Desviar los barcos alrededor de África agrega de 1 a 2 semanas a los tiempos de tránsito y cuesta alrededor de $1 millón en combustible por cada viaje, según la Agencia de Inteligencia de Defensa. Impacto de las tarifas de flete y el precio de las acciones. Las preocupaciones persistentes han estado aumentando las tarifas de flete por transporte marítimo, que pueden superar los 20.000 diarios y tal vez alcanzar un pico de 30.000 durante la pandemia hasta principios de 2025. Desafortunadamente para los clientes, las empresas trasladan esos mayores costos a usted y a mí. Sin embargo, ha sido un beneficio financiero para las empresas de transporte marítimo como Frontline plc, aumentando el precio de las acciones y los dividendos variables de las acciones de Frontline. La flota moderna y eficiente de Frontline. En el negocio del transporte marítimo, la empresa, que anteriormente se conocía como Frontline Ltd., posee una de las flotas más grandes, modernas y eficientes en términos de energía. En el Golfo Arábigo, el Mar del Norte, África Occidental y el Caribe, transporta crudo y productos petroleros. Los barcos en la flota de la empresa incluyen 41 VLCCS, o transportadores de crudo muy grandes, con una capacidad combinada de 2 millones de barriles de petróleo. Hay 23 barcos Suezmax que pueden transportar más de 1 millón de barriles de crudo a través del Canal de Suez. 18 barcos Aframax, con una capacidad máxima de 600.000 barriles de crudo. Rendimiento de las acciones de Frontline. Las acciones de FRO, ajustadas por dividendos, han aumentado un asombroso 275% desde marzo de 2021. Las acciones de Frontline alcanzaron 28.68 el 28 de mayo de 2024, un máximo intradiario de 52 semanas y el precio más alto desde 2011. A pesar de renunciar a algunas de esas ganancias debido a preocupaciones sobre el futuro de los precios del crudo, las acciones de FRO actualmente se cotizan a 23.75, lo que es más alto de lo que han estado en más de 10 años. Las acciones de Frontline han aumentado un 74% en el último año y un 23% en lo que va del año. Perspectivas y proyecciones optimistas. Con los analistas poniendo el objetivo de precio medio de las acciones de FRO a 12 meses en 26.0, las perspectivas son buenas. Esto sugiere un posible alza de casi el 10%. Se espera que las ganancias por acción, EPS, de Frontline aumenten de 2.63 en 2023 a 3.39 en 2024 y 3.50 en 2025, según las proyecciones optimistas. Desempeño sólido del primer trimestre de 2024.
Frontline plc anunció un sólido desempeño en el primer trimestre. Frontline informó que sus ingresos del primer trimestre, que concluyeron el 31 de marzo, aumentaron un 16% anual a 578.3 millones. Sus ganancias reportadas fueron de 180.8 millones, o 0.81 por acción, sus ganancias ajustadas fueron de 137.9 millones, o 0.62 por acción. Como parte de una adquisición previamente anunciada de 24 VLCCS, Frontline recibió la entrega de los 13 VLCCS restantes de Euronav &D, EURN, durante el trimestre. Como resultado, generó 48.100 en ingresos promedio diarios de tiempo equivalente, TCE, de VLCC en el mercado spot. Esto consistió en 54.200 para la flota de 24 VLCCS de la empresa previa a la compra y 42.300 para los VLCCS entregados como resultado de la transacción. Estrategias de venta de activos y refinanciamiento. La ubicación de los VLCCS entregados durante el trimestre y los 4.900 diarios de días de lastre tuvieron una gran influencia en las ganancias TCE. Además, Frontline plc firmó acuerdos para vender 2 de sus petroleros Suezmax más antiguos, construidos en 2010, y sus 5 VLCCS más antiguos, construidos en 2009 y 2010, por un precio total neto de venta de 382.0 millones durante el trimestre. Se anticipa que los acuerdos de ventas generarán aproximadamente 275.0 millones en ingresos netos en efectivo, después del rescate de la deuda existente en esos barcos. Mejora del balance financiero. Además, Frontline pudo devolver 100 millones tomados de una línea de crédito revolvente senior no asegurada de 275 millones gracias a ingresos netos en efectivo de aproximadamente 692 millones de las ventas y refinanciamiento de barcos. Además, permitirá a la empresa pagar los 295 millones tomados de un préstamo relacionado con la compra de los 24 VLCCS mencionados anteriormente. El CEO de Frontline plc, en respuesta a los resultados trimestrales, declaró: "Nuestras ganancias del primer trimestre fueron sólidas ya que los mercados se mantuvieron firmes durante todo el trimestre y las tasas LR2 ofrecieron una volatilidad adecuada mientras los rendimientos alcanzaron las 6 cifras en enero de 2024. A medida que avanzamos en 2024, las clases de activos que estamos desplegando han proporcionado rendimientos progresivamente más altos. Aumento de los dividendos. El pago aumentó un 67% trimestre a trimestre bajo la gestión. El objetivo de distribución de dividendos trimestrales de Frontline es ser al menos igual a su EPS, ajustado por elementos no recurrentes. Naturalmente, la junta directiva de la empresa determina cuándo y cuánto pagar en dividendos sobre las acciones de Frontline. Durante la crisis de COVID-19, la junta se movió rápidamente, suspendiendo los dividendos sobre las acciones de FRO a finales de 2020 y finalmente reanudándolos en octubre de 2022 a un precio de 0.15 por acción. Aunque los dividendos trimestrales para las acciones de Frontline están sujetos a fluctuaciones ya que se derivan de las ganancias de la empresa, generalmente han sido bastante sustanciales. Dividendo del primer trimestre de 2024. Frontline plc declaró un dividendo del primer trimestre de 2024 de 0.62 por acción, que está programado para ser pagado el 28 de junio. Eso representó una caída del 11% respecto a los 0.70 pagados en junio de 2023, pero un aumento del 67% respecto a los 0.37 pagados en marzo de 2024. El dividendo trimestral de 0.62 por acción pagado por Frontline plc a partir de ahora se traduce en un rendimiento anual por dividendo del 10.32%. Normalmente, un precio bajo de las acciones se traduciría en un alto rendimiento de dividendos, pero las acciones de FRO no siguen ese patrón. Actualmente se cotiza en sus mejores niveles desde 2011, habiendo alcanzado recientemente un nuevo máximo de 52 semanas. La destacada empresa de transporte marítimo Frontline aumentó recientemente su distribución trimestral, presentó sólidos resultados del primer trimestre y compró 24 VLCCS modernos. Además, hay un fuerte mercado para los VLCCS. El balance de la empresa se mejoró en el primer trimestre.
Frontline plc pudo liquidar algunas deudas gracias a los ingresos netos en efectivo de las ventas y el refinanciamiento de barcos. Esto cumplió con el plan de Frontline plc de recaudar fondos financiando la compra de nuevos barcos mediante la venta de barcos antiguos, no ecológicos y apalancando una parte de su flota actual. Las sólidas previsiones de TC Spar auguran un buen futuro para el precio y los dividendos ultra altos de las acciones de Frontline. En resumen, Frontline plc ha demostrado ser una inversión lucrativa gracias a su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado y aprovechar las oportunidades en el sector del transporte marítimo de crudo. Con una flota moderna y eficiente, junto con una gestión estratégica sólida, la empresa está bien posicionada para seguir ofreciendo altos rendimientos a sus accionistas en el futuro. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.